Margaret Wilkins recorría Sycamore con su portapapeles, comprobando si había alguna infracción de las normas 808. A sus 58 años, había sido presidenta de la Asociación de Propietarios durante 15 años y se enorgullecía de mantener el vecindario impecable. Su cabello canoso siempre estaba bien peinado y vestía pantalones planchados y chulos con polos con el logo 80. Los vecinos la llamaban Karen a sus espaldas, pero la mayoría tenía miedo de desafiarla en persona. Era una cálida mañana de abril cuando Margaret vio por primera vez el óvalo azul en el patio trasero de Jason Chen. Se detuvo en seco y entrecerró los ojos. Estaban instalando una piscina elevada y no recordaba haber aprobado tal estructura. Se sonrojó al cruzar la calle hacia la casa de Jason. «Disculpe, ¿qué cree que está haciendo?», preguntó Margaret, agitando su portapapeles en el aire. Jason Chen, un ingeniero civil de 35 años que se había mudado a Sycamore hacía solo 3 meses, levantó la vista desde donde estaba conectando un filtro a su nueva piscina. Sus 2 hijos, de 6 y 8 años, le ayudaban con entusiasmo, pasándole herramientas. «Hola, señora Wilkins. Estamos montando nuestra piscina de verano», dijo Jason con una sonrisa. «Los niños están deseando empezar a nadar». Los labios de Margaret formaron una línea apretada. «No recuerdo haber aprobado esta estructura. Todas las modificaciones exteriores requieren la aprobación de la Asociación de Propietarios, como se indica claramente en la sección 7 de nuestras normas comunitarias». Jason se secó las manos con una toalla y fue a encontrarse con Margaret en el límite de su propiedad. «Presenté la documentación el mes pasado», explicó con calma. «Tengo el recibo de cuando se lo entregué a la secretaria. Dijo que todo parecía estar bien». «Bueno, nunca lo firmé», insistió Margaret, tomando notas en su portapapeles. «Esta piscina tendrá que ser demolida hasta que se dé la aprobación correspondiente». La sonrisa de Jason se desvaneció. «Señora Wilkins, seguí todas las normas. Pagué la tarifa de revisión, esperé el tiempo requerido, y al no recibir respuesta, las normas establecen que eso significa aprobación implícita después de 30 días. Varios vecinos habían salido a ver la confrontación. Tom Johnson, que vivía al lado de Jason, asintió. Tom había tenido sus propias disputas con Margaret a lo largo de los años. «La piscina cumple con todos los requisitos de retranqueo», continuó Jason. «Está a la distancia correcta del límite de la propiedad y he añadido la valla de seguridad según lo exige el código del condado. No hay motivo para desaprobarlo». La cara de Margaret se puso aún más roja. «Eso no te corresponde a ti decidirlo. Soy el presidente y digo que esto no fue aprobado». Jason se mantuvo firme. «Tengo una copia de todo lo que está dentro. ¿Quieres verla?». «No será necesario», espetó Margaret. «Recibirás una notificación formal de infracción mañana. Esta piscina debe ser retirada en 7 días». Al darse la vuelta para irse, Jason la llamó. «Señora Wilkins, mi familia ahorró para esta piscina todo el año. Mi documentación está en regla. Si hubo un error administrativo, no es culpa mía». Margaret se volvió con la mirada fría. «Las reglas son las reglas, señor Chen. Sin excepciones». Esa noche, Margaret convocó una reunión de emergencia con 3 miembros de la junta que siempre votaban a su favor. Se sentaron en su sala de estar tomando té mientras ella explicaba la monstruosidad del patio trasero de los Chen. «Tenemos que enviar un mensaje», dijo Margaret con firmeza. «Si dejamos que esto siga así, todos empezarán a construir piscinas y camas elásticas, y quién sabe qué más. El valor de nuestras propiedades se desplomará». Los miembros de la junta asintieron, sin querer contrariar a Margaret. Ninguno pidió ver la documentación de Jason ni el recibo que decía tener. 2 días después, Jason encontró una notificación formal de infracción pegada en la puerta de su casa. La batalla había comenzado oficialmente, y ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. Durante los 2 meses siguientes, la tensión entre Margaret Wilkins y Jason Chen fue empeorando día a día.
Tras la primera notificación de infracción, Jason envió una carta formal a la Junta de la ATO con copias de toda su documentación, incluyendo el recibo con sello de fecha del secretario de la ATO y una copia de las directrices que mostraban la regla de aprobación automática de 30 días. La respuesta de Margaret llegó 3 días después. Una segunda notificación de infracción con una multa diaria adicional de $50 hasta que se retirara la piscina. «Esto es ridículo», le dijo Jason a su esposa, May, mientras estaban sentados a la mesa de la cocina mirando el nuevo aviso. «Hicimos todo según las reglas». May suspiró al ver a sus hijos chapotear alegremente en la piscina por la ventana. «Quizás deberíamos hablar con un abogado, Jason. A los niños les encanta la piscina y gastamos casi $8,000 en ella». Al día siguiente, Jason llamó a David García, un abogado local especializado en disputas de propiedad. Después de revisar todos los documentos, David se sintió seguro. «Tienes razón, Jason. Dijo que EDOA tiene que seguir sus propias reglas. Les enviaré una carta explicando que sus acciones violan la ley estatal en cuanto a procedimientos». La carta del abogado solo pareció fortalecer la determinación de Margaret. Empezó a pasar por la casa de Jason 3 veces al día, tomándose fotos con su teléfono y escribiendo en su portapapeles. También empezó a acercarse a los vecinos de Jason. «¿No les preocupa el valor de sus propiedades?», le preguntó a Tom Johnson una tarde. «Esa piscina es un desastre y un peligro para la seguridad. ¿Y si algún niño del vecindario se cae y se ahoga? Todos podríamos ser responsables». Tom simplemente negó con la cabeza. «Margaret, el hombre tiene una valla de seguridad y una puerta cerrada. Mis hijos son amigos de sus hijos. Es una piscina familiar normal». Margaret entrecerró los ojos. «Ya veo de qué lado estás». Para junio, Margaret había aumentado las multas diarias a $100 y había enviado cartas de advertencia a los vecinos que apoyaban públicamente a Jason. Convocó otra reunión de emergencia de la Junta, pero esta vez, 2 miembros de la Junta expresaron su preocupación. «Margaret, revisé su documentación», dijo Barb Williams, la tesorera de la Junta. «¿De verdad que lo entregaste todo correctamente? La secretaria incluso admite que lo recibió». «Ese no es el punto», espetó Margaret. «El punto es que piscinas como esta bajan el tono de nuestra comunidad. No somos un parque de caravanas». Después de la reunión, Margaret se fue a casa y creó una carpeta especial de infracciones de Chen en su computadora. La llenó con fotos diarias de la piscina, copias de las notificaciones de infracción y una hoja de cálculo con el seguimiento de las multas, que ahora superan los $4,000. Mientras tanto, Jason seguía luchando. Publicó su situación en un grupo de redes sociales del vecindario, consiguiendo el apoyo de los residentes de todo Sycamore-Estates. Instaló cámaras de seguridad alrededor de su propiedad después de ver a Margaret caminando por el borde de su jardín tomando medidas. El abogado envió una carta de cese y desistimiento a la 80ª exigiendo que se cancelaran todas las multas y que Margaret dejara de acosarla. Una tarde calurosa de finales de junio, Margaret confrontó a Jason cuando volvía a casa del trabajo. «Las multas seguirán acumulándose hasta que retires esa monstruosidad», dijo, cerrando la entrada con su cuerpo. «Te crees muy listo con tu abogado y tu papeleo, pero yo llevo 15 años dirigiendo este ego. Nadie me gana». Jason sacó su teléfono con calma y empezó a grabar. «Señora Wilkins, le agradecería que dejara de bloquear mi entrada y de acosar a mi familia. Todo esto está documentado, y mi abogado advierte que sus acciones podrían constituir acoso personal, más allá de los asuntos de ego». El rostro de Margaret se puso rojo intenso. «¿Me está amenazando? No, solo estoy afirmando los hechos. Ahora, por favor, apártese de mi coche». Cuando Margaret finalmente se hizo a un lado, siseó. «Esto no ha terminado, señor Chen. Ni mucho menos». Esa noche, mientras Jason y May veían a sus hijos jugar en la piscina, mi madre expresó su preocupación. Parecía obsesionada. «Jason, esto se está poniendo aterrador.
Jason asintió con una sonrisa. No se preocupe. Las cámaras de seguridad funcionan, y David dice que tenemos un caso sólido si necesitamos emprender acciones legales. Ninguno de los dos se dio cuenta de lo lejos que Margaret estaba dispuesta a llegar para ganar esta batalla. El fin de semana del 4 de julio llegó con un clima perfecto para nadar en toda Sike Meuristad. Las familias se preparaban para barbacoas y celebraciones. Jason y Mai Chen estaban empacando su minivan para un viaje de 3 días a visitar a los padres de Mai en el estado vecino. ¿Te acordaste de activar el sistema de seguridad?, preguntó Mai mientras ayudaba a su hija Emma a subir su mochila al auto. Listo, respondió Jason, comprobando su teléfono para asegurarse de que la aplicación de la cámara funcionara. Y Tom, el vecino, prometió vigilar la casa mientras no estamos. Lo que la familia Chen no sabía era que Margaret Wilkins había estado vigilando su casa toda la mañana desde la ventana de su sala. Los había visto cargando escamas y había oído a Jason decirle a otro vecino que volverían el lunes. Un plan que llevaba semanas formándose en su mente estaba listo para ponerse en marcha. A las 7:30 de la mañana del sábado, apenas horas después de que los Chen se fueran, Margaret hizo una llamada. Bensonville Concrete. Sí, soy Margaret Wilkins, presidenta de la Asociación de Propietarios de Sike Meuristad. Necesito un trabajo de relleno urgente hoy. ¿Cuánto tardará en traer un equipo? A las 9 de la mañana, un camión de concreto y 3 trabajadores llegaron a la entrada de la comunidad, donde Margaret esperaba con su portapapeles y una carpeta con documentos de aspecto oficial. Síganme, les indicó, llevándolos a la casa de Jason. De su bolso, sacó un juego de llaves. Estas son las llaves de acceso de emergencia. Como presidenta, tengo autoridad para entrar en propiedades para reparaciones de emergencia. El trabajador principal, Mike, parecía inseguro. Señora, normalmente necesitamos que el propietario esté presente para un trabajo como este. Margaret le entregó un documento con el membrete de Eto. Esta es la autorización de la Junta para acciones de emergencia. El propietario recibió múltiples avisos, pero no cumplió con las normas de seguridad. Esta piscina infringe las normas de la comunidad y las ordenanzas locales. Mike examinó el papel, que parecía bastante oficial con sus sellos y firmas. ¿Y está seguro de que el propietario sabe de esto? Múltiples avisos escritos, afirmó Margaret con firmeza. Todo documentado. No. Tenemos que vaciar esa piscina por completo antes de llenarla. ¿Puede tu equipo con eso? Durante la siguiente hora, los trabajadores bombearon agua de la piscina de Jason, drenándola hacia los desagües pluviales de la esquina. Los vecinos empezaron a notar la actividad. Tom Johnson, quien había prometido vigilar la casa de los Chen, salió corriendo de su jardín. Margaret, ¿qué demonios estás haciendo?, preguntó. Margaret se irguió, con el portapapeles apretado contra el pecho. Asuntos oficiales de Ego, Tom. El Chenpool nunca fue aprobado y representa un peligro para la seguridad. La Junta votó por la remoción de emergencia. Eso es mentira, argumentó Tom. Estoy en la Junta y nunca votamos sobre esto. Anoche fue una sesión de emergencia. Quizás deberías revisar tu correo electrónico con más frecuencia, respondió Margaret con frialdad. Ahora, por favor, aléjate del área de trabajo. Tom sacó su teléfono. Llamo a Jason ahora mismo. Adelante, dijo Margaret con una sonrisa burlona. Pero eso no cambiará nada. Esto es completamente legal. Mientras Tom se alejaba para hacer la llamada, otra vecina comenzó a grabar la escena con su teléfono. Margaret se dio cuenta, pero no la detuvo. En su mente, simplemente estaba haciendo cumplir las reglas que todos habían acordado cuando se mudaron a Sycomore Estates. A primera hora de la tarde, la piscina estaba vaciada. El camión de concreto retrocedió hasta el patio de Jason y los trabajadores comenzaron a verter cemento gris en el revestimiento vacío de la piscina. Margaret observó con satisfacción cómo la mezcla llenaba cada rincón,
destruyendo permanentemente la estructura. Asegúrense de que esté nivelada, instruyó a los trabajadores. No queremos que se formen charcos cuando llueva. Tom regresó, con la cara roja de ira. Jason ha estado intentando llamarte. Dice que esto es ilegal y que va a llamar a la policía. Margaret puso los ojos en blanco. La policía no se involucrará en un asunto civil de los 80. Debería haber pensado en las consecuencias antes de romper las reglas. Mientras el hormigón fraguaba con el calor del verano, Margaret tomó fotos con su teléfono, planeando ya cómo presentaría esta victoria en la próxima reunión de los 80. En su mente, había ganado. Elise se había ido, y ella había enviado un poderoso mensaje a cualquiera que pensara en desafiar su autoridad. Lo que Margaret no entendía era que acababa de cruzar la línea de la disputa civil al territorio penal, una distinción que pronto se le haría dolorosamente clara. Jason Chen tenía 23 llamadas perdidas en su teléfono cuando finalmente lo revisó el domingo por la noche en casa de sus suegros. La mayoría eran de Tom Johnson, pero también había llamadas de otros vecinos y una de un número que no reconoció. Algo va mal, le dijo a Mai mientras escuchaba el primer mensaje de voz de Tom. Jason, necesitas devolverme la llamada enseguida. Margaret Wilkins trajo un camión de cemento a tu casa. Está llenando tu piscina. Intenté detenerla, pero dice que tiene la aprobación de la AOA. Llámame. Las manos de Jason empezaron a temblar mientras reproducía un mensaje tras otro. Cada uno confirmaba la increíble noticia. Para cuando llegó al último mensaje de voz, que era del agente Rivera del Departamento de Policía de Bensonville, Jason ya estaba agarrando las llaves del coche. Tenemos que irnos a casa ahora mismo, le dijo a Mai, con la voz tensa y la ira contenida. Cargaron el coche en tiempo récord, explicaron la emergencia a los confundidos padres de Mai y emprendieron el viaje de 3 horas a casa en la oscuridad. Los niños se quedaron dormidos en el asiento trasero mientras Jason y Mai intentaban comprender lo que había sucedido. No puede destruir nuestra propiedad, dijo Mai por 10ª vez. Así no funcionan las asociaciones de propietarios, ni siquiera con infracciones. No, no es así, asintió Jason. Lo que hizo es un delito, simple y llanamente. Llegaron a su entrada justo antes de la medianoche. Jason encendió la linterna de su teléfono y caminó directo al patio trasero, conmigo pisándole los talones. Lo que vieron los dejó sin palabras. Donde antes estaba su piscina azul, ahora había una losa de hormigón gris ligeramente más alta que el césped circundante. La valla de seguridad había desaparecido. El equipo de filtrado yacía en un montón dañado junto al cobertizo. Dios mío, susurró Mai, tapándose la boca con la mano. De verdad lo hizo. Jason se quedó quieto, iluminando la destrucción con su linterna. $8,000 e incontables horas de trabajo destruidos en un solo día. Respiró hondo varias veces, luego sacó su teléfono y abrió la aplicación de su cámara de seguridad. Veamos qué pasó exactamente, dijo. La cámara del patio trasero lo había capturado todo. Margaret llegó con el equipo de hormigón, usó una llave para entrar en la puerta del patio trasero, dirigió a los trabajadores mientras vaciaban la piscina y luego el proceso de 1 hora de duración para llenarla de cemento. La cámara incluso la grabó tomando fotos triunfales al terminar el trabajo. Usó una llave, comentó Mai, con la voz alzada por la incredulidad. ¿Cómo es que tiene una llave de nuestra puerta? Llaves de acceso de emergencia. Jason se dio cuenta de que Geaboy las tiene para emergencias como fugas de gas o incendios. Ella abusó de su posición para acceder. A las 7 de la mañana siguiente, Jason llamó al número que el oficial Rivera le había dejado en el buzón de voz. En 30 minutos, un coche patrulla se detuvo frente a su casa. La agente Rivera, una mujer de aspecto serio de unos 40 años, se presentó a sí misma y a su compañero, el agente Tran. El sábado recibimos varias llamadas de vecinos preocupados. La agente Rivera explicó la situación mientras caminaban hacia el patio trasero. Para cuando llegamos a revisar,
La empresa de hormigón ya se había ido y la señora Wilkins se negó a abrir la puerta. Jason les mostró la losa de hormigón y luego reprodujo las grabaciones de seguridad en su tableta. Los agentes observaron atentamente, tomando notas. Esto es claramente un delito de daños a la propiedad. El agente Tran dijo que el valor supera los $5,000, lo que lo convierte en un delito grave en este estado. También hay allanamiento de morada, ya que usó esa llave sin autorización para algo que no era una emergencia. Y tenemos documentación que demuestra que la piscina se presentó para su aprobación correctamente, añadió Jason, mostrándoles la carpeta con los documentos que había preparado para su abogado. La agente Rivera asintió. Necesitaremos copias de todo esto, el video, sus recibos de la piscina y cualquier comunicación con la señora Wilkins o el 808. Mientras hablaban, un pequeño grupo de vecinos se reunió frente a la casa. Tom Johnson se acercó todavía en bata. Intenté detenerla. Jason, dijo disculpándose. Ella afirmó que hubo una reunión de emergencia de la junta que aprobó esto. No hubo reunión. El oficial Rivera tomó otra nota. Eso es falsa representación. Otro posible cargo. Jason miró la losa de concreto una vez más. Luego volvió a mirar a los oficiales. Quiero presentar cargos, dijo con firmeza. Todos. El oficial Rivera asintió. Basándonos en lo que hemos visto, la señora Wilkins tendrá mucho que responder. Margaret Wilkins disfrutaba de su café matutino y se sentía bastante satisfecha consigo misma cuando sonó el timbre. Habían pasado 2 días desde que había resuelto el problema de la piscina, y estaba segura de que los demás propietarios habían recibido su mensaje sobre seguir las normas. Cuando abrió la puerta, encontró a los oficiales Rivera y Tr de pie en su porche con expresiones serias. Margaret Wilkins, preguntó formalmente la oficial Rivera. Sí, soy yo, respondió Margaret, con la sonrisa desvaneciéndose. ¿Hay algún problema? Señora Wilkins, estamos aquí para arrestarla por daños a la propiedad, allanamiento de morada, declaración fraudulenta y robo de servicios, declaró la oficial Rivera, leyendo de una pequeña libreta. La taza de café de Margaret se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Arresto. Eso es absurdo. Estaba cumpliendo con mis deberes como presidenta de la AOA. Señora, por favor, dese la vuelta y coloque las manos detrás de la espalda. La oficial Tran instruyó con firmeza. Esto es indignante. Margaret protestó mientras las esposas se le enganchaban en las muñecas. Estaba haciendo cumplir las normas de nuestra comunidad. Esa piscina nunca fue aprobada. La oficial Rivera recitó las escrituras Miranda mientras los vecinos se asomaban por las ventanas y subían a los porches para observar. El rostro de Margaret ardía de humillación mientras la escoltaban hasta la patrulla. En la comisaría, Margaret permaneció sentada en una sala de interrogatorios durante casi 2 horas antes de que un detective entrara con una gruesa carpeta. Señorita Wilkins, soy el detective Wilson, dijo, sentado frente a ella. Entiende la gravedad de los cargos en su contra. Todo esto es un malentendido, insistió Margaret. Como presidente de Hedwa, tengo la autoridad para remediar las infracciones. Esa piscina estaba en contra de nuestras normas. El detective Wilson abrió la carpeta y mostró varias fotos. Tenemos pruebas en video de que usó una llave de acceso de emergencia para entrar en la propiedad de Chen sin permiso, ordenó a los trabajadores que destruyeran una piscina de $8,000 y afirmó falsamente que tenía la aprobación de la junta directiva de la HOI. Si tenía la aprobación, dijo Margaret rápidamente. No, no la tenía. Hemos hablado con los 5 miembros de la junta. No hubo reunión de emergencia, ni votación, ni autorización. El detective sacó un documento. Este papel se lo mostró a la empresa de hormigón. Es una falsificación. La fachada de confianza de Margaret empezó a resquebrajarse. Solo estaba haciendo mi trabajo. Tu trabajo no incluye destruir propiedad privada, respondió el detective. El fiscal está revisando el caso,
pero te aseguro que son cargos por delitos graves. Cada uno conlleva una posible pena de prisión. El abogado de Margaret, Richard Hayes, llegó una hora después tras una consulta privada. Su rostro estaba sombrío. Margaret, esto es extremadamente serio. Le dijo, las pruebas en tu contra son abrumadoras. Pero solo fue una violación de la piscina. Margaret protestó. Hayes negó con la cabeza. No, fue destrucción de propiedad valorada en más de $5,000, lo que lo convierte en un delito grave de clase 3 en este estado. Solo eso conlleva hasta 5 años de prisión. Por el allanamiento de morada, fraude y otros cargos. El rostro de Margaret palideció. ¿Cárcel? No puedo ir a prisión. Solo estaba haciendo cumplir las reglas. Las reglas de Jabola no son leyes, Margaret. Las asociaciones de propietarios pueden imponer multas o emprender acciones civiles. No pueden destruir la propiedad. Lo que hiciste fue un delito. Esa misma tarde, Margaret fue acusada formalmente y puesta en libertad bajo fianza de $25,000. Al salir del juzgado, vio furgonetas de prensa estacionadas afuera. Un reportero corrió hacia ella. Con un micrófono. Señora Wilkins, ¿tiene algún comentario sobre las acusaciones de que destruyó ilegalmente la piscina de una familia? Margaret corrió a su coche cabizbaja mientras las cámaras la encendían. Su teléfono tenía docenas de llamadas perdidas, la mayoría de vecinos y miembros de la junta enfadados. Al llegar a casa, encontró un aviso pegado a la puerta. La junta de la DOA había convocado una reunión de emergencia, esta vez de verdad, y había votado unánimemente destituirla como presidenta, con efecto inmediato. Margaret se hundió en el sillón de su sala, empezando a comprender por fin la gravedad de lo que había hecho. Ya no se trataba de infracciones de la piscina. Se trataba de su libertad. Y por primera vez, sintió miedo de verdad. La reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios de Sykes-Meuristats fue la más concurrida en la historia de la comunidad. Casi todos los 120 propietarios se apiñaron en el pequeño centro comunitario, con gente de pie junto a las paredes y saliendo por la puerta. Los 4 miembros restantes de la junta estaban sentados en una mesa al frente, con aspecto incómodo. «Orden, por favor», llamó Barbara Williams, quien había asumido la presidencia interina tras la destitución de Margaret. Golpeó un martillo varias veces hasta que la sala se quedó en silencio. Sé que todos están molestos por los últimos acontecimientos. Estamos aquí para abordar la situación y seguir adelante. «Adelante», gritó alguien desde atrás. Margarita destrozó la piscina de una familia y recibió un codazo, que fue demandada. Todos vamos a pagar por su alocada arrogancia. La sala estalló de nuevo. Jason Chen se sentó en silencio en la tercera fila, con su abogado David García a su lado. Había presentado una demanda civil contra Margaret y el IGOI el día anterior. Barbara vuelve a criticar al martillo. Por favor, uno a la vez. Entendemos sus preocupaciones y por eso convocamos esta reunión. Tom Johnson se puso de pie. Llevo 12 años viviendo aquí y he visto a Margaret intimidar a la gente todo el tiempo. Este no es su primer abuso de poder. Es simplemente el peor. ¿Cuántos de ustedes han sido acosados por ella por nimiedades? Al menos 30 manos se levantaron en la sala. Una anciana llamada Rose Martínez se levantó lentamente con la ayuda de su bastón. Me multó con $200 el año pasado porque mis rosas no tenían el tono de rojo adecuado. Dijo que no coincidían con la paleta de colores aprobada. Eran las rosas heredadas de mi abuela. Otros empezaron a compartir sus historias. Multas por tener aros de baloncesto, juguetes de niños a la vista en los jardines, botes de basura dejados afuera una hora de más. Cada historia revelaba un patrón de comportamiento controlador de Margaret que había empeorado con los años. ¿Por qué nadie la detuvo antes?, preguntó alguien. Barbara bajó la vista hacia sus manos. Deberíamos haberlo hecho. La junta directiva debería haberla reinstaurado hace años,
pero ella siempre conocía las reglas mejor que nadie. Lo hizo parecer como si estuviera protegiendo el valor de nuestras propiedades. David García, el abogado de Jason, levantó la mano y fue reconocido. Como todos saben, mi cliente presentó una demanda civil por daños y perjuicios. Sin embargo, quiero aclarar algo importante. Estamos demandando a Margaret Wilkins personalmente por sus acciones y la póliza de seguro de Edo, no a propietarios individuales. Una oleada de alivio recorrió la sala. Dicho esto, García continuó: este incidente revela graves problemas con la estructura de gobierno de su AO. Una persona nunca debió haber tenido el poder que ejercía Margaret. Como parte de cualquier acuerdo, solicitaremos cambios significativos en sus estatutos. La reunión continuó durante 3 horas. Al final, la comunidad había votado a favor de 1. Destituir completamente a Margaret de cualquier cargo de 80 días de por vida. 2. Crear un nuevo comité de supervisión para revisar todas las notificaciones de infracción. 3. Exigir que al menos 3 miembros de la Junta aprueben las multas. 4. Cambiar todas las llaves de acceso de emergencia y establecer normas estrictas para su uso. Y 5. Celebrar nuevas elecciones de la Junta en un plazo de 30 días. A medida que la gente salía, muchos se detuvieron a hablar con Jason, ofreciéndole apoyo y disculpas. Deberíamos haberte ayudado a enfrentarla antes, dijo Rose Martínez, dándole una palmadita en el brazo. Quizás esto no habría pasado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Margaret estaba sola en su casa con las persianas bajadas. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas y vecinos enfadados. Su hija, que vivía en Arizona, le había rogado que se quedara con ella hasta que se calmaran las cosas, pero Margaret se negó a irse. Mira, tenía razón, le dijo a su hija por teléfono. Las normas existen por algo. Esa piscina nunca fue debidamente aprobada. Mamá, destrozaste la propiedad de alguien, respondió su hija. Ya no se trata de las normas de la piscina. Te enfrentas a un delito grave. Esto podría arruinarte la vida. Margaret colgó el teléfono y miró el certificado enmarcado en la pared que reconocía sus 15 años de servicio como presidenta de hoy. Junto a él estaba el premio a la propiedad mejor mantenida de la comunidad, que había ganado 5 años consecutivos. Por primera vez, Margaret se preguntó si su vecindario perfecto había valido la pena. Afuera, podía oír a la gente hablando mientras pasaban frente a su casa, sus voces bajas. Pero el aire de la tarde estaba despejado. ¿Puedes creer lo que hizo? Dicen que podría ir a prisión. Siempre supe que le encantaban esas reglas. Margaret se apartó de la ventana, empezando a comprender por fin que su prestigio en la comunidad estaba destruido, igual que la piscina que había llenado de cemento. El juzgado del condado de Bensonville estaba inusualmente lleno la mañana del 12 de febrero de 2024. El juicio de Margaret Wilkins contra el Estado había atraído mucha atención, no solo de los vecinos, sino de los medios de comunicación de todo el país. Las historias sobre Wei Karen y su venganza con cemento se habían vuelto virales en línea, con millones de personas compartiendo y comentando el caso. Margaret se sentó rígida en la mesa de la defensa junto a su abogado, Richard Dayes. Vestía un traje azul marino conservador y tenía el pelo recién peinado, pero nada podía ocultar el estrés de los últimos meses. Había perdido peso y se le habían formado profundas arrugas alrededor de la boca y los ojos. Al otro lado del pasillo, la fiscal de distrito Sara López ordenaba sus papeles en la mesa de la fiscalía. Detrás de ella estaban sentados Jason Imchen, junto con varios vecinos de Sike-Meuristats, que habían sido llamados a declarar. Todos de pie para el honorable juez William Peterson, quien llamó al alguacil. Cuando el juez entró y comenzó el juicio, Margaret mantuvo la vista al frente, evitando las escaleras de la galería abarrotada. La fiscalía llama a Mike Ramírez al estrado. Gay López anunció la comparecencia tras las declaraciones iniciales. Mike, el supervisor de Bensonville Concrete, se acercó nervioso al estrado. Tras prestar juramento,
describió los hechos de aquel día de julio. Me mostró unos papeles con el sello oficial de la AO. Mike testificó. Dijo que se trataba de una reparación de emergencia por un riesgo para la seguridad. Tenía las llaves de la propiedad y todo. ¿Y le creyeron?, preguntó López. Sí, señora. Se comportó de forma muy formal con su portapapeles y todo. He hecho trabajos antes y me pareció normal. Excepto que, señor Ramírez. Mike se removió incómodo. Bueno, un vecino vino a decirnos que no deberíamos estar allí. Eso me puso nervioso. Pero la señora Wilkins dijo que solo era un alborotador que no entendía las normas 808. A lo largo del día, más testigos subieron al estrado. Tom Johnson describió haber intentado detener el vertido de hormigón. Barbara Williams testificó que nunca se había convocado una reunión de emergencia de la Junta ni se había dado autorización para la destrucción. La señora Wilkins no tenía autoridad para tomar tal medida. Barbara afirmó con firmeza, incluso si la piscina hubiera infringido las normas, lo cual no ocurrió, el procedimiento adecuado habría sido multas seguidas de una orden judicial, nunca destrucción de la propiedad. El testimonio más perjudicial provino de un experto en informática forense que examinó la computadora y el teléfono de Margaret. Encontramos una carpeta etiquetada como Chen, infracción, que contenía docenas de fotos de la piscina, junto con mensajes de texto y correos electrónicos en los que se comentaban sus planes. La experta testificó en un mensaje de texto a su hermana, fechado el 28 de junio. La señora Wilkins escribió, y cito textualmente, «Voy a darle a esta familia Chen una lección inolvidable. A ver si me ignoran cuando su preciada piscina desaparezca». Los murmullos llenaron la sala hasta que el juez Peterson ordenó el orden. Cuando llegó el turno de la defensa, Richard Hayes hizo todo lo posible por presentar a Margaret como una dedicada servidora comunitaria que había cometido un grave error de juicio. La señora Wilkins ha servido a su comunidad incansablemente durante 15 años. Hayes argumentó que creía actuar dentro de su autoridad para mantener los estándares de la comunidad. Pero las pruebas en contra de Margaret eran abrumadoras. Las imágenes de la cámara de seguridad de la casa de Jason, reproducidas en el tribunal, la mostraban claramente dirigiendo toda la operación con serena determinación. Al tercer día del juicio, Margaret finalmente subió al estrado en su propia defensa. Bajo el amable interrogatorio de Hayes, explicó su dedicación a Psyche Meuristats y su convicción de que la piscina infringía las normas. Puede que haya sido demasiado entusiasta, admitió, pero solo intentaba proteger los estándares de nuestra comunidad y el valor de las propiedades. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal de distrito López fue implacable. Señora Wilkins, ¿falsificó el documento de aprobación de la Junta que mostró a Bensonville Concrete?, preguntó López directamente. Margaret dudó. Creé un documento que reflejaba lo que creía que sería la decisión de la Junta si hubiera habido tiempo para una reunión. Así que sí, falsificó un documento oficial. Actuaba en el mejor interés de la comunidad, insistió Margaret. Destruyendo una piscina de 8,000 pesos que pertenecía a una familia con niños pequeños. ¿Cómo era eso en el mejor interés de alguien? Para cuando Margaret bajó del estrado, tenía la cara enrojecida y las manos temblorosas. El caso pasó al jurado a la mañana siguiente, después de los alegatos finales. Pocos en la sala se sorprendieron cuando el jurado regresó después de solo 3 horas de deliberación. Por el cargo de daños a la propiedad en primer grado, declaramos al acusado culpable. Mientras el presidente del jurado leía los veredictos de culpabilidad de todos los cargos, Margaret se encogió de hombros. Esa zorra, Karen, que había gobernado los estados de Sycamore con mano de hierro durante 15 años, y finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos. Un mes después del veredicto de culpabilidad, Margaret Wilkins regresó al juzgado del condado de Bensonville para su audiencia de sentencia. La presencia mediática había aumentado aún más, con furgonetas de noticias alineadas en la calle.
El caso había provocado debates a nivel nacional sobre las facultades de ETOA y los derechos de los propietarios de viviendas. Margaret se sentó junto a su abogado, luciendo mucho mayor que sus 58 años. El estrés del juicio y la humillación pública le habían pasado factura. Su cabello, antes perfecto, ahora mostraba mechones grises que había dejado de teñir, y su postura segura fue reemplazada por una postura nerviosa y encorvada. El juez Peterson entró en la sala y se dirigió directamente a Margaret antes de anunciar su sentencia. Señora Wilkins, este tribunal rara vez ha presenciado un abuso de autoridad tan claro, comenzó. Usted utilizó su cargo para llevar a cabo una venganza personal contra una familia que no había hecho nada malo. Destruyó su propiedad, violó su hogar y no mostró remordimiento hasta que afrontó las consecuencias. Margaret miró al suelo. El juez continuó. Sin embargo, también considero su falta de antecedentes penales y las numerosas cartas de miembros de la comunidad que hablaron de sus años de servicio antes de este incidente. El juez Peterson se ajustó las gafas y leyó sus notas. Por los cargos de daños a la propiedad, allanamiento de morada y declaración fraudulenta, la condeno a 5 años de prisión estatal, con la suspensión de la pena. Un murmullo recorrió la sala. Cumplirá 3 años de libertad condicional supervisada, pagará $25,000 en restitución a la familia Chen y completará 500 horas de servicio comunitario. Además, se le prohíbe permanentemente formar parte de la Junta de la Asociación de Propietarios o cualquier puesto similar en la gobernanza comunitaria. Mientras se leía la sentencia, Jason y Chen asintieron. Le habían dicho al fiscal que no querían que Margaret fuera a prisión. Solo querían una compensación y asegurarse de que no pudiera hacerle esto a nadie más. Afuera del juzgado, los periodistas rodeaban a todas las partes. Margaret corrió al coche de su hija sin hacer comentarios, mientras que Jason se detuvo brevemente para hablar. Hoy no se trata de venganza, dijo a las cámaras. Se trata de justicia y de asegurar que los propietarios conozcan sus derechos. Ninguno hoy debería tener el poder de destruir la propiedad de alguien, sin importar las reglas que aleguen haber infringido. El impacto del caso se extendió mucho más allá de las urbanizaciones Sycamore. En cuestión de semanas, 3 legisladores estatales presentaron proyectos de ley, conocidos como la Ley de Piscinas, que reforzaban las protecciones de los propietarios contra la extralimitación de la 80A. Las asociaciones de propietarios de todo el país comenzaron a revisar sus estatutos y procedimientos de aplicación, temerosas de incidentes similares. En las urbanizaciones Sycamore, la comunidad se estaba recuperando. La junta directiva recién elegida de la asociación, que incluía a Tom Johnson y Rose Martínez, se centró en reconstruir la confianza de los residentes. Su primer acto oficial fue aprobar los planes de Jason para una nueva piscina enterrada con apoyo unánime. Para el verano, los equipos de construcción estaban desenterrando la monstruosa construcción de hormigón que Margaret había creado. Con el dinero de la restitución y los daños adicionales de la póliza de seguro de la AO, Jason pudo instalar una hermosa piscina enterrada con un patio de piedra alrededor. El fin de semana del Día de los Caídos, la familia Chen organizó una fiesta vecinal en la piscina. Casi todos los residentes de Sycamore Estates asistieron, incluidos varios miembros de la junta. Por los nuevos comienzos, Jason brindó con un vaso de limonada mientras los vecinos se reunían alrededor del agua azul brillante. Los niños chapoteaban alegremente mientras los adultos charlaban en las nuevas tumbonas. Margaret, por su parte, se había mudado con su hija a Arizona. Como parte de su servicio comunitario, trabajaba en una organización sin fines de lucro que defiende el derecho a la vivienda, ayudando a la gente a comprender las protecciones para inquilinos y propietarios, una ironía que no pasó desapercibida para quienes conocían su historia. Lo último que se supo en Sycamore Estates fue que estaba tomando una clase de resolución de conflictos en un colegio comunitario. En cuanto al hormigón que habían retirado del jardín de Jason, Tom Johnson sugirió usar trozos para crear escalones por todo el jardín comunitario.
Un recordatorio de que incluso las peores situaciones podían transformarse en algo positivo. ¿Sabes qué es gracioso?, le dijo Maya a Jason mientras veían a sus hijos nadar en la nueva piscina. Al final, conseguimos una piscina mucho mejor que la que teníamos al principio. Jason sonrió. A veces hay que pasar por lo peor para llegar a lo mejor. Y en los estados de Sycamorea, la leyenda del egoísta y la piscina de hormigón se convirtió en una advertencia que los residentes contarían durante años. Un recordatorio de que las reglas sin compasión no valen la pena seguirlas, y que ninguna posición de poder, por pequeña que sea, debe ser objeto de abuso.